Más ágil que una tortuga. Más fuerte que un ratón. Más noble que una lechuga. Su escudo es un corazón. Es el Chapulín Colorado. Protagonizado por el supercomediante Chespirito, con María Antonieta de las Nieves, Ramón Valdés, Rubén Aguirre, Carlos Villagrán Pirolo, Florinda Mesa y Edgar Vivar. La idea es poder conversar unos breves minutos sobre la obra de teatro y también sobre la trayectoria de ustedes y particularmente del Chavo y del Chapulín. Así que comencemos entonces. ¿Cómo ha sido la experiencia durante esta semana acá en Chile, en general? Muy buena, porque la gente es muy cariñosa y lo demuestra el cariño, entonces eso es lo básico, lo mejor de todo. Nos gustaría que hubiera ido un poquito más gente, fue mucha gente, pero era muy tarde, no sé si va a seguir igual ahora. El caso es que de cualquier modo también nos agradó mucho la petición de que hiciéramos las siguientes funciones y esperamos que el público acuda. Y con el cariño ya lo sabemos, sí van con ese cariño. El cariño ya lo vemos hasta en la calle o en donde sea, entre los meseros y todo. Ahora, en cuanto a la audiencia, pues esperamos que sea así a reventar, porque es la despedida de Roberto. Y si aquí Chespirito tuvo un inicio apoteótico, pues nos gustaría un cierre apoteótico, ¿no? Ajá. ¿Recuerdan su visita al año 77? ¿No? La primera vez, sí. Bueno. Después vinimos varias veces más también a actuar, después al Caupolicán. El 79 fue eso, 2 años después. En el Caupolicán, y también en los 80s volvimos en el principio de los 80s, no me acuerdo si fue 82 o algo así, al Caupolicán volvimos a venir. Y luego hemos vuelto para televisión solamente. Sí, recuerdo, y también para lanzar los libros. También para el diario del Chavo del Ocho, el Ajá. 96. Y para pasear, porque... también para pasear en un crucero que hicimos y salía el barco, salía de Valparaíso. Y ahí fueron al sur. Ajá. A muchos lugares, a todo el sur, bueno, bordeamos por el canal del Beagle hasta Buenos Aires y... Muy bonito todo. Qué lindo. Nosotros estuvimos esperando muchos años que vinieran con su obra, porque sé que esta obra 11 y 12 está desde el año 92 en cartelera. Sí. Y que hicieron una gira por Centroamérica, pero faltaba que viniera a Sudamérica. ¿Por cuántos países han estado en esta última gira de despedida? Bueno, apenas comenzamos, ¿eh? Habíamos ido inicialmente solo hacia el norte y el Caribe. Bueno, fuimos nada más a Puerto Rico y a Los Ángeles, a Las Vegas, a Miami, pero nos faltaba venir de Centroamérica nada más, fuimos a Costa Rica. Ok. A Costa Rica. Y ahora estuvimos en Lima, Perú, y aquí. ¿Y de aquí siguen a otro país? No, vamos de regreso a México. Por lo pronto regresamos a México. Ajá. Porque a mí es me muy cuesta un poco de difícil trabajo viajar, además. ir tan ligado, para él es muy cansado, y por los compromisos de allá también es muy difícil, es muy comprometido estar tanto tiempo fuera. ¿A qué se debe el éxito que ha tenido esta obra de teatro, que ha estado 16 años en cartelera? Yo creo que es buena la obra. La actuamos con un entusiasmo enorme. Lo exijo y no tengo que exigirlo con mucho rigor, todos intervienen así. Son gente disciplinada de teatro. Con una disciplina muy grande. Por ejemplo, me han preguntado que cuántos cambios
lleva desde el 92 para acá, son 16 años. Pues en cada país hemos ajustado 2, 3 palabritas, pero nada más el significado que es distinto. Por ejemplo, aquí se dice la patente de un automóvil, no de un carro. Y en México y en otros lugares dicen la placa. En Estados Unidos le dicen la matrícula o algo así, no sé. Pero cositas de ese tipo que son necesarias, pero muy pocas, porque la obra sigue siendo la misma. Adaptamos también un pequeñísimo cambio a un teléfono, porque cuando se estrenó los teléfonos eran para descolgarse, fijos. Y ahora tiene que ser son inalámbricos, es lo normal, ¿no? En una casa. Algo tan simple pero como sí, y es una obra como tan convencional como todo lo que hace Roberto, como los programas mismos, porque en realidad, como yo les decía en una televisora, los niños se siguen haciendo igual, o sea, también así hay muchas cosas que cambian, pero hay cosas que siguen siendo los mismos formatos. Una obra de teatro, pues normalmente es una obra que dura 2 horas, que tiene un planteamiento, desarrollo, clímax y final, que tiene un intermedio, es de 2 actos. Antiguamente las obras eran hasta de 3 actos, pero esta es una obra de 2 actos y dura 2 horas. Yo fui a ver la obra de teatro hace 10 años en Ciudad de México. Ahí hace 10 años. El Teatro Libanés. En el Teatro en Libanés. La Barranca del Muerto, ahí cerca de Insurgente Sur. Muy bien. Sí. Me saqué un par de fotos con ustedes. Ah, sí. Pero bueno, ahí hablaremos ya de eso. Bueno, el punto es que me di cuenta que la obra se ha mantenido con la misma frescura, y los mismos actores. Sí. Solamente ha reemplazado a Moisés Suárez. Moisés Suárez. Que hacía el doctor. Sí, porque él está interpretando en México la obra de La Bella y la Bestia. Ah, ok. Él es la bestia. No, no es la bestia, no. Está interpretando esa obra y no le permitieron dejarla, no. Él se había comprometido desde antes. Y no había quien lo sustituyera. Ahora ustedes cuando vuelvan a México, ¿van a seguir con esta obra o ya se acaba definitivamente? De momento en México no. No, es que no. Digo, en la capital no. En la capital no, pero nos faltan algunos lugares para ir a trabajar. Ah, ok. De gira, o sea no en la capital. La van a seguir presentando entonces. Sí. Ahora yéndonos hacia sus inicios, para conocer un poco más de la vida de ustedes. Usted comenzó en la vida artística en los años 50. Como libretista, ¿no es cierto? ¿Qué recuerdos tiene de esa época que pueda así como destacar? Muy bonitos todos. Pero mucho. Ganaba yo una miseria, pero me fascinaba el trabajo. Así que el compendio es excelente. Conocí a muchas personas que a algunas sigo tratando de vez en cuando. Ni tan de vez en cuando, la sigo tratando. Y todo fue irme dando cuenta de que eso era lo que quería yo hacer. Básicamente, primero escribir. Y escribir comedia. O tragedia o lo que sea, pero con un desarrollo teatral, ¿no? Hice televisión, le escribí a una multitud de prácticamente comediantes, a todos los comediantes de México y a muchos actores de géneros variados. Estábamos variados. recordando a un chileno que aquí pues ya no lo reconocen mucho porque fue hace mucho tiempo, pero era excelente, se llamaba Lucho Navarro. Lucho Navarro, sí. Lucho Navarro, y hacía efectos de sonido, contaba las cosas y le introducía los efectos. Creo que además hizo efectos en algunas películas. Pues él estuvo en programas que Roberto escribía, en aquel entonces escribía otros programas cuando la televisión era en blanco y negro y cuando no había videotape. Para el cine también, ¿no? Bueno, él escribió cine, mucho cine, pero no creo que Lucho Navarro no estuvo en ninguna película. No. Estuvo en programas. Ahora, usted trabajó con Viruta y Capulina. Sí. Hizo muchas películas con ellos y era el libretista, ¿no? El guionista. Las películas que hicieron juntos, en pareja,
Con excepción de una, las escribí yo. Ya después Capulina solo, escribí 2, nada más, y él siguió por su cuenta. Pero cuando estaban en pareja, Prácticamente él, creo que los hice todas. prácticamente los hizo. Ahí comenzó. Cuando empezó la pareja, desde cuando empezó en radio la Eso pareja. fue en los años 50 también, ¿no? Sí. Ahí empezó a dar sus primeros pasos como actor, Hasta, Sí, pero mucho después. en los 60. hasta después. Inclusive, no, yo empecé muy tarde. Yo empecé, con excepción de la escritura, todo lo demás lo he hecho tardío. Mi primera actuación en televisión fue porque faltó un actor y he tenido 29 años. Una edad en que ya la gran mayoría de los muchachos dijeron, voy a seguir acá o me retiro. Yo ahí empezaba y todo lo he hecho así tarde. ¿Y cómo fue su ingreso al programa Sábados de la Fortuna, donde surgió el Ciudadano Gómez? Me llamó un amigo que ya falleció, al cual le guardo uno de los mayores recuerdos de cariño, un cubano. Él era productor, estaba casado con una... Casado con Kipi Casado. Con Kipi Casado, una actriz muy conocida, muy versátil de México, y me dio la gran oportunidad porque me dijo, mira, es un programa que dura todo el sábado, vas a tener 2 o 3 espacios, como de 10 minutos cada uno, ¿y qué voy a hacer? Me dijo, lo que quieras. Uf, era la super oferta eso. ¿A quién le decían, empezando además, que hiciera lo que quisiera? Sí, casi siempre el guionista pues escribe por encargo. Y Bueno, los entonces, actores también. Te llaman para una obra de teatro, es un encargo, tienes que hacer el papel que te... Claro, puedes decir no, pero siempre trabaja uno por encargo. Y ahí Y ahí comenzó. me seguí, sí. Ahí se empezó a dar el germen de lo que fue después Los Supergenios de la Mesa Cuadrada y posteriormente el programa Chespirito, ¿no? Ajá. Sí. Por el programa ese de Sábados de la Fortuna, tuvo tanto éxito La Mesa Cuadrada, que era uno de los 2 o 3 sketches que hacía yo, que la empresa dijo, vamos a darte un programa para eso, nada más. Un tiempo X en la semana. Y había tenido tanto éxito que al quitarlo de sábados se acabó porque al público lo que le atraía era eso. O bueno, lo que más le atraía. Y el programa empezó así, lo quité porque no era conveniente ese sketch. Era comentarios sobre todo tipo de actividades deportivas, artísticas. Además era más limitado. Y al tener un espacio de mucho tiempo para ti, con lo que quisieras, pues había mucho por un que lado hacer. eso, y por el otro, Había mucho que crear. entonces ya me puse a hacer otras cosas. Bueno, entonces ya comenzando los 70, comenzó Chespirito y sus 2 principales personajes, que serían el Chapulín y el Chavo del Ocho. Sí, el Chavo, bueno, empezó el programa en el 70, pero el Chapulín hasta el 71 Sí. y el Chavo hasta el 72, o sea, pero los sketches anteriores, por ejemplo, el Doctor Chapatín, pues existía Doctor Chapatín ya lo había puesto yo en la mesa en cuadrada. la mesa cuadrada, Sí, pero con las mismas características. También a Rubén Aguirre como profesor Girafales, aunque con una diferencia en características. Era más Pequeña. agresivo, era más agresivo. Entonces era un villano en la mesa cuadrada y después era un gran maestro. El maestro que yo escribía, al maestro que me gustaría que hubiera en todos lados. El que esté enamorado de su profesión y que sabe que enseñar es una tarea noble. ¿qué es un apostolado? Un apostolado, eso lo hice. Y ya, luego seguimos. En esta época, entonces, ustedes también comenzaron a trabajar con Ramón Valdés. Sí, Me gustaría mucho ver si ustedes me pueden contar algo de cómo fue su experiencia trabajar con Ramón Valdés. ya la experiencia la había tenido yo un poco antes, filmando una película
en la que los dos hacíamos un papel pequeño. La estrella era aquel al que le había yo escrito 11 y 12, Mauricio Garcés, con Angélica María y otros actores más. Un colombiano extraordinario, Pepe Gálvez, y otros más. Pero Ramón y yo éramos ayudantes de Mauricio Garcés. Él era un gángster, nos raptábamos a Angélica María, luego no la soportábamos y la queríamos regresar, pero su papá decía, no, ya se la llevaron, ahora quédense con ella, no la queremos. Y a mí, Ramón Valdés, como compañero de trabajo, me mataba de risa, y actuando y en lo que fuera. Entonces, cuando tuve el Sábado de la Fortuna, pues lo primero que hice fue llamarlo. ¿Sí? Siempre ha dicho usted que es el cómico, el actor que más lo ha hecho reír. Yo creo que sí. Me han hecho reír muchos, algunos por dentro y no se me nota, pero casi todos los comediantes me hacen reír. Pero él era muy especial. Es que era muy simpático, tenía una gran simpatía. Sí. Y un gran actor, además, porque le creía a uno todo lo que hacía o decía. Ahora, todos lo recordamos como Don Ramón, como la víctima de las cachetadas de Doña Florinda. En cierta forma, él era como el coyote en el correcaminos, que le pasaba todo lo malo, ¿no? ¿Por qué, en cierta forma, se ensañó tanto con ese personaje? Bueno, es también un arquetipo de todas partes y de todas las culturas. Y digamos que no se ensañó, porque en todo caso, pues también él se ensañaba con el chavo cuando le daba. O con el señor Barriga porque no le pagaba la renta, pues también se ensañaba. El vivo que... Era el Vivares. Que vive de los demás, que trabajan muchísimo para no trabajar. Es lo que hacen ellos. No es fácil eso. Ahora, ¿nunca recibió críticas el programa El Chavo, quizás por esos golpes que recibía el Chavo, las cachetadas? Sí, pero las expliqué muy bien y las entendieron, porque había y ha habido siempre en todas partes una crítica a la exhibición de la violencia, y yo contestaba y sigo contestando igual que la violencia existe y no se puede ocultar. Lo importante es qué tipo de violencia se exhibe y qué genera en el espectador. Yo hacía esta pregunta muy sencilla. Cuando don Ramón me daba a mí un golpe, ¿tú sentías deseos de darme otro? ¡Ay, no! Me decían. Entonces está bien hecho. Era una violencia que generaba lo que debe generar, una compasión, unión con el que sufre, con el necesitado. La violencia dañina es aquella que provoca intenciones de violencia. Instintos de violencia. Instintos de violencia. Y desgraciadamente en ese campo incluyo yo al que fue mi gran divertimento, el fútbol. Porque es una exhibición que siempre me fascinó ver, pero que genera... ¿Quién se descompuso? Nos queda un minuto, así que... que genera instintos de violencia. Sí, pero la verdad es que para que uno pueda manifestar si tú quieres criticar, por ejemplo, algo, tienes que manifestarlo. Si quieres criticar si quieres criticar o demostrar que el alcoholismo es malo, pues tienes que mostrar a un alcohólico para mostrar el contrario, ¿no? O si quieres mostrar una cualidad, pues también tienes que mostrar el contrario de esa cualidad. Por último, para terminar, ¿qué se siente? Esta pregunta se la han hecho muchas veces, pero quiero que también me la respondan a mí, por favor. ¿Qué se siente todo el cariño de la gente de Latinoamérica cuando los ven a ustedes? Que se llenan los estadios, el teatro, que los programas de televisión se sigan dando acá en Chile durante 30 años ininterrumpidos. ¿Qué se siente ese cariño que le siente la gente? Para mí no hay pago mejor. No hay nada me ha gratificado como eso. Es delicioso, es entrañable.
se siente responsabilidad también. Una responsabilidad. También se siente responsabilidad. Bueno, muchísimas gracias por este momento. No, al revés, gracias por la entrevista, el tiempo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.